Bueno, según la Superintendencia de Educación, las denuncias por bullying aumentaron en un 28% en solo un año. El organismo fiscalizador recibió 13.417 denuncias desde septiembre de 2012 hasta agosto de este año. Y según expertos, esto se debe a un problema de educación ética y moral de la sociedad. Queremos profundizar más en este tema y para eso nos encontramos con el Superintendente de Educación, Manuel Casanueva, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, cifras que obviamente preocupan, pero que también llaman a tomar acciones. ¿Por dónde partimos? ¿Por la preocupación o por la acción? Bueno, yo diría que lo primero quizás la preocupación, de la mano en el fondo también de que el que haya un aumento de las denuncias no necesariamente significa que haya más violencia en los establecimientos. Pero sí significa que hay mayor conciencia de que este tipo de situaciones hay que evitarlas y que hay que darlas a conocer. Porque en el fondo nosotros siempre decimos la superintendencia está aquí para poder recibir y gestionar las denuncias, pero lo que nosotros siempre esperamos es que los establecimientos, las comunidades escolares vayan haciéndose cargo ellos mismos de tomar las medidas de prevención o incluso cuando ocurre algún caso que también tomen las medidas correctivas. ¿Y cómo se puede tomar las medidas del caso cuando hablamos quizás de establecimientos con niños sumamente vulnerables donde prácticamente el colegio tendría que intervenir la casa del menor para que el niño no siga viendo este tipo de problemas? Es un tema sumamente complejo, pero ¿por dónde hay que partir? ¿Por dónde se tiene que abordar todo esto? Bueno, yo creo que tal cual como tú dices, este no es un problema donde uno le tenga que, digámoslo así, dar toda la responsabilidad al establecimiento. Y cuando a eso me refiero, estoy hablando del director, de los profesores, sino que también, tal cual como tú dices, este es un problema que nos tiene que llamar la atención a todos, incluyendo y principalmente te diría a los apoderados de estos niños. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que uno ve que detrás del maltrato hay situaciones que los niños van en el fondo aprendiendo por el ejemplo, por lo que ellos están viendo. Entonces, en la medida que nosotros adentro de nuestros hogares también damos el ejemplo con trato respetuoso, con un trato cariñoso también, escuchando a los niños, la verdad que eso también a ellos les va dando el ejemplo de cómo tienen que tratar a sus pares. Lo mismo pasa, yo digo, adentro de la sala de clase y creo que es muy bueno también comentarlo, cuando hay profesores que realmente en el fondo se preocupan por los niños, o sea que hay ese diría yo como cercanía, esa amistad con los niños, donde uno ve que hay preocupación porque ellos sepan qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, porque no todo en el fondo es conocimiento, hay muchas cosas que en el fondo tienen que ver con aprender cómo hay que comportarse, y eso son justamente las cosas que el día de hoy yo creo que las cifras, lo que estamos hablando es lo que nos tiene que llamar a la acción, como tú decías. Ahora, en los colegios claramente un niño quizás que pasa todo el día ahí y ve una conducta enseñada por su profesor en pos de mejorar esta situación en los colegios, claramente es una ayuda, pero las cifras, el dato duro, habla de una mejoría, habla de que solamente esto es un aumento de denuncia, habla de que estos trabajos quizás también pueden tener buenos resultados, o todavía no estamos en un momento para empezar a evaluar si es que eso da buenos resultados y hay que esperar un tiempo más. Bueno, lo primero es recalcar de que nosotros como superintendencia, que somos el organismo que por ley en el fondo recibimos las denuncias, recién estamos cumpliendo nuestro primer año de vida. Exactamente, por eso lo pregunto. Esta semana es nuestro primer aniversario. Y por lo mismo, tal cual como tú comentas, lo que estamos haciendo es dar a conocer las cifras de todo lo que ha sido este primer año. Pero sin embargo hay que tener datos comparativos. Antiguamente las denuncias llegaban de alguna manera al Ministerio de Educación, pero sin embargo yo creo que también la prensa, las comunicaciones han ayudado a que se concientice más a la ciudadanía respecto de que este tipo de situaciones son graves y nos tienen que llamar la atención. O sea, cuando uno ve en las noticias que hay niños que se pelean a combos o chiquillas que se tiran el pelo y después también se siguen pateando, son situaciones que nos tienen que llamar la atención, y eso yo te diría que hay que ir reflexionando a medida que nos vayan llegando quizás más datos duros, pero no podemos esperar, porque la verdad que las situaciones son graves, o sea, cuando ocurren, mira, incluso yo siempre digo, a veces se parte con algo que es muy pequeño, por ejemplo,
llamar con un sobrenombre constantemente, medio de mala manera en el fondo, a un compañero. Eso es quizás el primer paso, y que por supuesto son situaciones que el mismo profesor adentro de la sala de clase debiera ir frenando. Ahora, claramente el maltrato o el bullying físico genera daños, pero hay especialistas que dicen que incluso puede ser peor el bullying psicológico, que es silencioso, que no necesariamente se pueden dar cuenta los profesores. ¿Hay alguna, quizás, fórmulas para poder abordar ese tema, o por lo menos ustedes creen que debiese crearse una fórmula, o si es que ya la hay, cómo se está implementando? Mira, muy interesante. Nosotros el día de ayer tuvimos un seminario con especialistas que en realidad llevan años abordando estos temas, y te diría yo que lo que principalmente uno saca como conclusión son algunas cosas. Uno es de que hay que escuchar más a los niños, hay que escuchar más a los alumnos. Muchas veces uno cree de que en el fondo como adulto tiene las respuestas a todo, y fíjate que voy a dar un pequeño ejemplo que ayer se dijo respecto del tema del ciberbullying, o respecto a los temas de bullying a través de las redes sociales. Por supuesto que uno es, como ayer decían, uno es un cromañón digital, uno no tiene experiencia, no tiene conocimiento suficiente, y entonces lo que uno tiene que hacer es irse poniendo al día, acercándose a los niños para que a uno le vayan enseñando y uno también le vaya dando las advertencias de qué cosas pueden suceder. Lo segundo, que yo creo que también es muy relevante respecto del tema del maltrato psicológico que tú comentabas, es el romper la ley del silencio. Pasa de que cuando hay una agresión, es el agresor que obviamente está haciendo algo en contra, una conducta violenta en contra del agredido, pero también hay terceros que están normalmente mirando esta situación. Y fíjate que esto se da así porque el agresor necesita tener espectadores para poder él llevar a cabo su maltrato. Entonces, cuando esos terceros toman conciencia de que esto no es algo divertido, que esto es en el fondo algo que está realmente siendo un golpe para la persona que está siendo agredida, entonces ahí se rompe esa ley del silencio, y entonces el agresor ya no tiene espacio para poder cometer este tipo de maltrato. Bueno, quiero agradecer haber estado junto a nosotros, por último, para haber alcanzado a desglosar algo de este tema tan importante que está afectando a muchos niños y jóvenes. Bueno, pues muchas gracias a ustedes y mucho ánimo. Bueno, que esté bien. Hasta luego.